Bien, señores, en la audiencia de hoy nos acompaña la doctora Carmen Ramírez. Ella es psiquiatra y a propósito de lo que hemos estado hablando en estos días, de situaciones que han afectado la salud mental de dominicanos y dominicanas, por eso invitamos a la doctora Ramírez para que hablemos de, de esta situación, sobre todo, doctora, de las consecuencias de la negligencia en cuanto a las atenciones en salud mental aquí en el país y esto que hemos visto de abuso de padres a hijos, hasta el punto del el caso de una médico militar que degolló a su hija de 5 años. Doctora, siempre es un placer tenerla por aquí. Encantada como siempre. Bueno, lamentablemente tenemos que tocar temas sensibles y dolorosos para la población y para cada uno de nosotros, pero siempre es bueno que podamos revisarlo para no cometer los errores y para prevenirlos. Hemos visto, y sobre todo la alarma que se han disparado en este mismo mes de agosto, al menos 3 casos. Estuvo la madre que incluso con un cuchillo que hasta desgarró cuero cabelludo de su hija, claro. o una apuñaló también a su hija. Está también la que se lanzó de varios pisos contra su hija, y siempre muchas de las preguntas que se hacen las personas cuando ven estas tristes noticias es si esos hechos eran previsibles, o sea, si se podían prevenir. De seguro que sí. Y perdón, Sí. doctora, agregar, perdón, doctora Julio Ernesto, el padre que le rompió a golpe los dientes a su hija también. De seguro que sí, mira, estos eventos definitivamente no fueron la primera señal de que había problemas. De seguro que estas personas estaban mostrando algún tipo de molestias, de inconformidad, de comportamiento aberrante relacionado con la crianza de sus hijos. Y hay cosas que nosotros podemos ir incorporando en nuestra crianza y nuestras relaciones en la familia para evitar eso. Por ejemplo, evitar el castigo físico. El rinconcito de pensar, el avioncito, hincarlo en una esquina, una caligrafía, siguen siendo métodos de crianza, siguen siendo métodos de castigo efectivos. Porque cuando usamos el castigo físico, a lo que nosotros los dominicanos llamamos pela, lo hacemos durante un enojo. Y todos sabemos que durante el enojo perdemos el control. Así que a esta persona que yo amo tanto, que yo entrego mi vida por ella, que yo trabajo para mantenerla, también durante un momento de mucho enojo puedo perder el control y puedo hacerle daño. En otro de los casos se evidencia que hay un problema de salud mental real en las personas que lo cometieron. Porque alguien que decida suicidio, se sabe que es una depresión. Y que la primera señal de depresión no es el intento de suicidio, la primera señal de depresión son aislamiento, son compartir ideas de que el porvenir es desagradable, pesimismo, necesidad de no compartir con nadie, falta de sueño. Esas son cosas que en una relación se pueden evidenciar. Y por ejemplo, un caso atroz donde unas madres infirieron heridas, donde una acabó con la vida de su hija, significa que ese problema venía desde siempre, y creo que uno de esos casos se evidenció que hace muchos años visitó un psiquiatra renombrado de este país. ¿Qué hay que hacer con la gente que tiene problemas mentales? ¿Es que no debe tener hijos? Sí debe tener hijos. Lo que debe tener es un acompañamiento familiar que evite que los brotes de la enfermedad acaben en tragedias como estas. Bueno, usted ha dado unas explicaciones interesantes desde el punto de vista de su especialidad como psiquiatra. Doctora, vamos a la parte del el papel del Estado para mejorar las condiciones de salud mental de dominicanos y dominicanas. Cualquier situación de salud mental nos toca a cualquiera, ¿eh? Nadie escapa a esto. Aquí nadie viene con un código de que a mí nunca me puede pasar un evento que afecte mi salud mental. El Estado Dominicano, ¿qué está haciendo? Porque ante todas estas situaciones hemos escuchado de
el famoso hospital en Pedro Brán, el Villini, que le decían el manicomio, el 28, que ahora es un centro de, ayúdeme, un centro centro de rehabilitación psicosocial. Muy bien, muy bien. Ahí está, ahí está. Mucha gente piensa que está cerrado, no, eso está funcionando. Ahora, se abrieron unidades de intervención en crisis en hospitales del país, pero con pocas camas. Por ejemplo, la única con la característica de atender a niños, niñas y adolescentes en el Hospital Santo Socorro, antiguo Santo Socorro, ahora lleva el nombre de un doctor, pero la gente le sigue diciendo Santo Socorro. Entonces, pero apenas con unas 6 camas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Por qué el Estado no invierte para que los dominicanos podamos cuidar mejor nuestra salud mental? Mira, el plan sobre atención en salud mental, sobre mejorar lo que es la salud mental, se ha trabajado muchas veces. Yo he participado, por ejemplo, en iniciativas de la Sociedad de Psiquiatría, en iniciativas del mismo Estado cuando tenía algún puesto de dirección. Y pienso que debería ir destinado como en 3 áreas. Primero, cómo intervenir los casos agudos. Nosotros necesitamos camas disponibles para que las personas que tengan un problema de salud mental agudo, que estén agresivos, que quieran suicidarse, que tengan una depresión profunda, que tengan una esquizofrenia con muchos síntomas, puedan ir y recibir la atención necesaria durante los días necesarios para calmar esa crisis. Un segundo espacio es que el Estado necesita poner a disponibilidad espacios de seguimiento cercano a la comunidad. O sea, que la gente de la Altagracia no tengan que venir a Santo Domingo, sino que allá en el Hospital General de la Altagracia o en tu municipio exista un lugar donde tú recibas seguimiento de salud mental, donde revisen que tus medicamentos están al día, que se ayude a que esos medicamentos lleguen a la gente, que sería la otra parte, porque todos sabemos que la salud mental es cara. Los medicamentos de salud mental son muy costosos. Un mes de seguro, en caso de que te lo cubra, se acaba tu cobertura de medicamentos. Pero es que no lo cubre, doctora, los medicamentos no los cubre. Hay medicamentos, por ejemplo, como el Divalproato, que Ese lo cubre, la sí. risperidona, que lo cubre, pero tú ahí compras una caja para un mes de Divalproato y una caja para un mes de risperidona y se te acabaron los 8,000 pesos de tu seguro. Y los otros 11 meses, ¿quién lo va a cubrir? Mire, si el Estado estuviera realmente interesado, buscara mecanismos para que las personas reciban esos medicamentos, no tengan la excusa de la falta de recursos y se mantengan saludables y chequeados en su comunidad. El tema, antes de que Jorge Neto va a hacer su pregunta, con relación a esto, para seguir con el hilo de la conversación, por ejemplo, en promesa, en las farmacias del pueblo, ¿cuáles de estos medicamentos la gente puede conseguir a bajo costo? Por ejemplo, ellos venden el aloperidol. Sí, venden la olanzapina, venden la quetiapina, venden el divalproato, venden la risperidona. Pero ¿qué pasa? Que los 2 o 3 primeros meses del año hay medicamentos y ya no hay más. Y son buenos y funcionan. O sea, usted certifica la calidad de los mismos. Me parece, los pacientes que han usado los medicamentos de Promese que yo he visto tienen buen efecto. El problema es que a partir de junio no hay medicamento en Promese y la gente se cansa de ir a la farmacia del pueblo y no hay medicamento. Sí. A veces ocurren hechos tan asociados a la salud mental que los vecinos dicen, pero esa persona se veía muy normal, no me daba ese tipo de condición. Sin embargo, hay otros, y lo cito como ejemplo porque conozco una persona que incluso ha participado con nosotros acá, que lo dice de una forma jocosa, pero con un gesto de sinceridad. Dice, por ejemplo, todos los otros somos locos y los ejercemos, es decir, como familia. ¿Esos hechos se dan por un acontecimiento en particular o puede ser así como hereditario de familia? Bueno, me parece que quiere decir que son como alborotados y esas cosas. Sí, correcto. Porque los problemas de salud mental
tienen que ver con una relación íntima. Tú necesitas tener una relación íntima con la persona para poderte dar cuenta. O sea, si venimos aquí 1 hora al día y trabajamos y nos enfocamos en el trabajo, es muy probable que no nos demos cuenta que la otra persona está padeciendo un problema de salud mental. Pero, por ejemplo, ayer vino una chica y me contó de alguien que tiene un problema de salud mental en su familia. Mira, empezó a publicar tal y tal cosa por el grupo de la familia. Primera alerta. Esas no son sus palabras. La llamé y me dijo algo y me pareció que no estaba en sus cabales. De repente llamé a un hermano y el hermano me dijo, sí, parece que está pasando esto. Se aparecieron en la casa y adivina qué, las niñas estaban muertas de miedo, tuvieron que llamar al 911 para que le abrieran la puerta. Eso puede pasar en cualquiera de nuestros espacios. Si tenemos una relación cercana entre hermanos, entre padres, quizás hasta entre compañeros de trabajo, podemos darnos cuenta, sí, ese no es el tono de voz de Julio Ernesto, o esas no son las palabras que él siempre usa, o ese no es el ánimo que él siempre usa. Y podemos entonces prevenir que suceda una catástrofe como esa. Por ejemplo, una traición, una infidelidad puede desencadenar en una persona una condición de salud mental. Claro, claro. A las mujeres, el hecho que más nos lleva a la depresión y al suicidio son los errores, los problemas de relaciones de pareja. Entonces, o sea, que hay mujeres que por romperse su relación, esto la ha llevado a quitarse la vida. Claro. Pero la situación está grave, doctora, porque... Lo que la mayoría de las mujeres deben saber, lo que todas las mujeres deben saber, es que eso pasa. O sea, cuando tienes un problema de relación, sea traición o no sea traición, sea que se acabe por mutuo acuerdo y que la persona no quiera seguir contigo, vienen esos sentimientos de profunda depresión, viene ese deseo de morir, pero eso se va a acabar. Si tú te permites el espacio de avanzar, de seguir con tus cosas, de comunicarlo, a veces de buscar atención con un psicólogo, no necesariamente con un psiquiatra, eso va a pasar y va a quedarse ahí. Ahora, si tú le das curso a los sentimientos, o si eso es el pie para entrar en una depresión, entonces puede convertirse en un problema de salud mental. Doctora, la presión económica, y hablo de presión económica porque realmente es una presión, o sea, una gente que ayer estuvo bien, o sea, tenía estabilidad económica, tenía un buen salario, estaba bien, ¿verdad? Tenía sus problemas resueltos, por lo menos los inmediatos. Entonces, luego se ve que pierde el empleo, se ve que quiebra el negocio. ¿Esto en qué medida puede llevarlo a padecer de situaciones que afectan la salud mental? Los problemas económicos son la primera causa de depresión y de intentos de suicidio en hombres. La primera. La primera razón por la que un hombre baja su estado de ánimo consistentemente o piensa que sería mejor no vivir son los problemas económicos. Es que esto afecta el machismo. Y bueno, ya yo no me siento un hombre, yo no tengo dinero, yo no gano cuarto. En parte, porque a veces definimos nuestra utilidad a través de las cosas que podemos adquirir, del espacio donde podemos estar, a veces es así. Sí. Y la invitación es a que pensemos, el buen estado es transitorio, tanto como la racha, las dos son transitorias. Si estás en tu época de batear, de conseguir, de que todo se te da, sí, eso va a acabar. Y si estás en tu época mala, que te cayeron los palitos, como decimos en Dominicana, eso también va a pasar. Y, por ejemplo, refugiarse en el alcohol, en la música, ¿puede servir de desahogo en medio de una situación para el hombre? No sé si a ustedes les ha pasado que la mente misma se escapa del espacio donde estoy. A veces tengo que trabajar algo y de repente me encuentro como Joan Manuel Serrat pensando en la pintura del techo. Entonces, la mente se busca sus escapes y la mente nos puede llevar a escapes desagradables, desafortunados y que nos traen daño, como el alcohol, por ejemplo, como las relaciones tóxicas, por ejemplo, como algunos otros abusos en los juegos electrónicos, por ejemplo, los juegos de azar. Pero hay refugios que son buenos, son sanos y te permiten crecer, como la lectura.
podemos escaparnos a Macondo con Sí. Gabriel García Márquez, permitirnos sentir otras emociones conectadas con lo que estoy yo pasando y puedo mejorar mi estado de ánimo, mejorar mi estado mental, tener una nueva idea para florecer. Por ejemplo, la música a veces es doble filo. La música altruista, entusiasta, Sí. que te genera buenos sentimientos es buena. Pero la música nuestra, la bachata Sí. de amargue, que yo no vivo sin ella y esas cosas Sí. pueden traer desgracias. De hecho, hubo una bachata, que no vamos a decir cuál es, que le llegaron a poner la bachata suicida. Sí, Porque algunos hombres, después de haber escuchado esa bachata y había testimonio que se suicidaban. de seguro. Porque una mujer lo había dejado y eso, y es como usted dice, porque el problema de Julio Ernesto que el que se refugia en la música no es jazz que va a escuchar, ni música clásica. Comienza a escuchar reggaetón y esas bachatas de amor y de desamor, que entonces eso incita. De seguro. Bueno, sí. Y puede ser muy pernicioso, puede ser muy dañino si lo mezclamos con alcohol. ¿Por qué? Porque además de que el alcohol descontrola los impulsos, cuando tenemos un impulso de hacer algo, a veces, la mayoría de veces pasa por nuestro filtro y nos dice, es apropiado que lo hagas, hazlo. O aquí no es apropiado, aguanta un poquito y luego tú lo realizas. Eso pasa siempre en nuestra mente. Pero cuando tomamos alcohol, el alcohol quita ese freno, quita ese filtro. Bueno, eso es volado ahí, mi madre. Te dio el impulso de hacer algo y estás consumiendo alcohol, lo hiciste. Pero además, el alcohol es depresor del sistema nervioso central. El alcohol nos hace sentir deprimidos. Nadie ha estado de ustedes borracho. ¿Cómo uno se siente al otro día? Contentísimo al otro día. Julián y yo nos tiramos unos tragos, una cosa. A veces el día siguiente es complicado. Borracho no. Bueno, eso se debe a los efectos depresores del alcohol en el sistema nervioso central. Imagínate que estés triste al 50% por una ruptura de pareja o que estés triste al 75% por un fracaso económico. Después de una intoxicación por alcohol va a estar triste al 0%. Ya, y finalmente se manejan, digamos, algunas estadísticas que indiquen uno de cada tanto dominicanos tiene problemas, tiene una condición mental. Bueno, nuestro director de salud mental del ministerio habló de 20 a 25%. 20 a 25. Y la consulta lo confirma. O 20 a sea, 25. Okay. está muy alta la demanda de servicios en salud mental, tanto a nivel Sí. público como O privado. sea, 25 de cada 100 dominicanos tienen algún tipo de condición. Así Eso es. es mucho, estamos hablando de Sí. 2 millones y medio de personas aproximadamente o más tienen una situación, o sea que estamos conviviendo, quizá el que tiene su salud mental óptima, pero estamos conviviendo con personas que tienen su salud mental afectada. Exacto. Fresco. Entonces tenemos nosotros que tener más Sí. inteligencia emocional a la hora de negociar, a la hora de mediar por los conflictos. Tenemos que tener más inteligencia emocional a la hora de criar, porque cada vez que salimos a la calle es un reto como pasarla bien, ser exitoso en ese hecho. Mira, doctora, ¿y en qué medida, pues ya me imagino que ya el tiempo se nos pone más corto, en qué medida la alerta temprana de alguna situación? Estoy dando mente porque ¿Qué pasó? la familia de Jumarpo, entonces, si nosotros entramos dentro de las estadísticas, uno de nosotros entonces, o alguno, Uno no, varios. ahí, ahora, Bueno. adelante, dale. Dios nos libre, doctora. Y entonces, la alerta temprana, ¿en qué ayudaría a la familia y al propio paciente a atenuar la situación y a que pueda conseguir de la forma más rápida que mejore su salud mental? Digo esto porque es posible que yo estoy bien hoy y mañana yo amanezca Sí. con un problema, mañana ¿Seguro? mismo. Sí. Seguro. Mira, algo que... O yo voy avisando, o sea, yo voy avisando al paso que estoy pasando por una situación y mi familia entonces le da tiempo de advertirse, espérate, este hombre hay que llevarlo donde un psiquiatra. Por ejemplo, pero te pueden llevar donde un cardiólogo. Porque hay que buscar la manera de que la persona con un problema de salud mental
llegue a atención en salud mental. Algo beneficioso que nos dejó la pandemia es el hecho de que hay más apertura, hay menos estigma, la gente tiene menos miedo, menos vergüenza de ir con un profesional de la salud mental. Y el hecho de que una persona desarrolle una enfermedad, nosotros podemos ir mirando desde falta de sueño, cambio en los hábitos sin justificación, porque ella no come tanto, porque ella come más, necesidad de compartir socialmente. A veces, la mayoría de las enfermedades mentales hacen que tú te retraigas socialmente. Hablar pesimista, no creer en el futuro, sentirte como agobiado, perdido. Mucha gente dice estas alertas. Es que yo no le encuentro salida. La gente usa esas frases. Y a veces le decimos, pon de tu parte, eso no es nada. Eso es un error. Lo que sí debemos hacer es decir, mira, yo conozco un psicólogo, yo conozco un psiquiatra, vamos, para que nos revise, quizá los dos, quizá es tu pareja y a esa persona no le esté tan claro, pero si a ti te da claridad, sería bueno que se revise ese caso, para evitar llegar a ya casos donde haya situaciones que lamentar. No, doctora, muchísimas gracias. Gracias. Como siempre, Doctora, yo sé que usted parte de este espacio, a veces se nos pierde por un tiempo, Sí. pero es bueno que usted siempre venga por aquí para esos consejos, orientaciones, porque la realidad es que estamos viendo cosas en cuanto a la afectación de la salud mental en dominicanos y dominicanas que ya es preocupante. Algo que me preocupa del momento actual es que las redes sociales han permitido como que se democratice la información, Sí, como que todo el mundo tenga la posibilidad de multiplicar una información. Sin embargo, la forma en que se multiplica una información pudiera incitar a los demás a seguir el ejemplo. O sea, mataron a una muchachita porque hizo tal y tal cosa. Puede generar en la psique, en el inconsciente de los padres, si tu hija hace eso, agrédela hasta morir. Sin pensarlo, ya dijimos que el control se pierde durante la ira. Entonces, si comunicamos las informaciones de una manera sana, apareció un cuerpo, este cuerpo aparentemente de una niña, qué sé yo, de tal edad, las autoridades están investigando y no vamos promoviendo el morbo, es probable que ese hecho enseñe a los padres cómo evitar que sus hijos tengan esos comportamientos o cómo evitar ese tipo de castigos y maltratos. Antes de irnos, es un punto importante lo que acaba de explicar la doctora. Doctora, probablemente hace 60, 70, 80 años, no sé, quizá en los años 1800, a niños que le ponían la mano al ajeno, a los de la mamá, el nierito, le quemaban las manos. Sí. Y eso es una práctica que lamentablemente se reprodujo, se ha reproducido en muchas ocasiones. Entonces, quizás la gente le da réplica a esas cosas y es como usted dice, no debe de ser. Mucha gente dice, yo te quemo las manos. Exacto. Quizá tú lo dices y no lo vas a hacer, pero quien te oye quizá no tenga el freno en la cabeza para dejarlo en palabras y no cometer el hecho. El mismo, bueno. Gracias, doctora, gracias. Lamentablemente hemos llegado ya pues a la etapa final de la entrega de hoy, este espacio al Tribunal de la Tarde. Como siempre, agradecidos por su sintonía. Nos despedimos. Feliz resto de la tarde.